Estamos aquí en el programa. Licenciado Bardín, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Un placer estar aquí con ustedes, acompañándolos. Vamos a abordar el tema de la ejecución de las sentencias de amparo en todos sus ámbitos, tratando de tocar todos los puntos importantes: acto reclamado, la requeja, el concepto de cumplimiento de sentencia de amparo, ejecución y en fin, todos los temas que van acordes a la ejecución de sentencias de amparo. Me dicen que tenemos preparados una entrevista. ¿Qué te parece? Vamos a verla. Perfecto, adelante. Salimos a la calle a preguntarle a la gente qué es para ellos una ejecución. Pues parece que ahorita las clases de civismo no están funcionando. Pues para mí ejecución, pues es algo así de matar a alguien, no sé, pues matarlo. Pues yo digo que ejecución es algo así como llevar a cabo, ¿no? Hacer las cosas. Pero no sé, ejecución ¿qué es? Yo conozco la comunicación, la religión, pero ejecución, no. Pues ya vimos algunas opiniones de lo que resulta ser para la gente la ejecución. Y pues en sí la ejecución es llevar a cabo, poner en práctica. Ahora les voy a explicar la diferencia entre lo que es el cumplimiento de una sentencia de amparo y la ejecución de una sentencia de amparo. La diferencia puede radicar en que el cumplimiento de una sentencia la llevas tú voluntariamente. En cambio, para la ejecución de sentencia es una forma coercitiva, te obligan a que tú cumplas con ese resultado que te marca la ejecutoria. En fin, licenciado Bardín, ¿qué nos va a comentar? ¿Qué tal? Abordaré el tema de las sentencias concesivas de amparo, las cuales son las únicas susceptibles de ejecutarse. La ejecución surge únicamente de las sentencias que otorgan o conceden el amparo, porque en las sentencias que niegan el amparo o lo sobreseen no puede surgir ejecución. Esto se da por la naturaleza de la misma sentencia. Por ejemplo, en un amparo administrativo contra una licencia de construcción, se te concede el amparo. Ahora, ¿qué sucede? Viene el cumplimiento de la misma, el cual debe hacerlo la autoridad responsable mediante la sentencia que ya se le notificó por parte del propio juzgado, la cual tiene la obligación de, en el transcurso de las 24 horas, restituirte el goce de tu garantía violada. En caso de que la autoridad incurra en omisión a esto, el propio juez de distrito puede ordenar la ejecución del mismo, inclusive interponiéndole medidas de apremio en caso de que no responda la autoridad. La restitución en el goce de la garantía violada se contempla en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el cual menciona a la letra lo más importante que les voy a comentar, que dice: la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte,
lo que la misma garantía exija. Por mi parte, esto es lo que voy a tomar de restitución en el goce de la garantía violada. Licenciado, no sé qué más quisiera comentar. Muy atinado su comentario. Ahora necesitamos hablar de lo que es el procedimiento de ejecución de sentencias. Me parecería muy bueno hacer comentarios acerca del artículo 104, 105 y el 107 de la Ley de Amparo. Para esto pues se los voy a leer, me parecería algo muy correcto, ya que es muy específicos estos artículos. Dice el artículo 104, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones 7, 8 y 9 de la Constitución Federal, luego que cause ejecutoria la sentencia y que se haya concedido el amparo solicitado o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, el juez, la autoridad que haya conocido del juicio o el tribunal colegiado de circuito, si se interpuso revisión contra la resolución que hayan pronunciado en materia de amparo directo, la comunicará por oficio y sin demora alguna a las autoridades responsables para el cumplimiento y la harán saber a las demás partes. En casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, podrá ordenarse por vía telegráfica el cumplimiento de la ejecutoria sin perjuicio de comunicarla íntegramente, conforme al párrafo anterior, en el propio oficio en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se le prevendrá que informen sobre el cumplimiento que se da al fallo de referencia. Gracias, licenciado Ortiz. Continuando con el artículo 105, correspondiente a la tan citada Ley de Amparo también, les voy a leer en lo conducente y posteriormente les explicaré de una manera sencilla y digerible para que quede bien claro. El artículo 105 de la Ley de Amparo señala que si dentro de las 24 horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria no quedare cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita, o no se encontrar en vías de ejecución en la hipótesis contraria, el juez de distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el tribunal colegiado desde el circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada en materia de amparo directo, requerirán de oficio o a instancia de cualquiera de las partes al superior inmediato de la autoridad responsable para que la obliguen a esta a cumplir sin demora la sentencia. Y si la autoridad responsable no tuviera superior, el requerimiento será directamente a ella. Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atiende el requerimiento y tuviere a su vez superior jerárquico, también se requerirá a este último. Rápidamente les explico. Una vez que se dicta sentencia, ya sea en el juzgado de distrito o en el tribunal colegiado, se remitirá la sentencia, obviamente mediante oficio, a la autoridad responsable por medio de la notificación para que ésta dé cumplimiento en el término de las 24 horas posteriores a que surte efectos esta notificación. Si dentro de ese plazo la autoridad responsable no contesta el oficio o no hace caso a la ejecutoria de la sentencia, a instancia de parte o de oficio el mismo tribunal deberá requerir al superior jerárquico inmediato para que la haga cumplir a la autoridad responsable. En caso de que este superior jerárquico tenga otro superior jerárquico, se le va a también remitir a él en caso de que el superior jerárquico no esté atendiendo a la ejecutoria. Y si a pesar de estos requerimientos la autoridad responsable, su superior jerárquico y el superior jerárquico de su superior no atienden a la ejecución de la misma, se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia para que aplique los efectos legales correspondientes respecto a las autoridades responsables. Es todo por mi parte, licenciado. Bueno, pues llegó la hora de ir a una pausa comercial. Regresando vamos a hablar de lo que son los incidentes de daños y perjuicios. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't blow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold.
לשחק? אורנג' אורבוקס, העתיד נשמע מצוין, העתיד נשמע אורנג'. Estamos de regreso aquí de los comerciales. Ahora vamos a hablar de lo que son los incidentes de daños y perjuicios o cumplimiento sustituto. El último párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo nos dice que el quejoso podrá solicitar que se dé por cumplida la ejecutoria mediante el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido, que el juez del distrito, después de oír en forma incidental a las partes interesadas, resolverá lo conducente y de declararse procedente, determinará la forma y cuantía de la restitución. Este artículo reglamenta el párrafo segundo de la fracción 16 del artículo 107 constitucional, que establece que el quejoso podrá solicitar ante el órgano que corresponda al cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, siempre y cuando la naturaleza del acto lo permita. Bueno, licenciado Verdín, aquí tenemos varias llamadas que nos piden aquí los televidentes que nos den algunos comentarios acerca de los presupuestos que se requieren para la apertura del incidente de los daños y perjuicios. Sí, como no, un placer para mí, como siempre, estar aquí con ustedes. Por favor, márquenos sus dudas, lo que sea que podamos ayudarles. Aquí estamos. Respecto a los presupuestos que se requieren para la apertura de incidente de daños y perjuicios, que es lo que comenta el licenciado Ortiz, para que se inicie ese incidente, para que se pueda abrir, tiene que existir supuestos, los cuales son los siguientes. El primero, que exista una sentencia concediendo el amparo. Obviamente estamos hablando de ejecución de sentencias, tiene que existir esa sentencia. El segundo, el incumplimiento por parte de la autoridad responsable de la sentencia por una dificultad jurídica o de facto para realizar la prestación debida al agraviado. El tercero, la solicitud por parte del quejoso de la apertura de este incidente, pues de no darse este supuesto, deberá insistirse en el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades encargadas del mismo. Es decir, esto es que este incidente tiene que ser a instancia de parte, ya que si uno simplemente no hace nada y se queda con la ejecutoria, el juez de distrito va a seguir cumpliendo la ejecutoria. No obstante lo anterior, es conveniente recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la fracción 16ª en el segundo párrafo del artículo 107 de la Constitución Federal, podrá disponer de oficio, inclusive aunque uno como parte no lo haya solicitado, el cumplimiento sustituto de la ejecutoria de sentencia, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el mismo. Y esto desde luego si la naturaleza del acto lo permite. Esto es decir, se oponen primero los intereses de la sociedad a los intereses del quejoso. Esto solamente por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojalá les haya quedado claro. Pues bueno, según el artículo 11 de la Ley de Amparo, nos dice que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Y bien, licenciado Eric Verdín, ¿nos podría decir quién debe cumplir las ejecutorias de amparo? Sí, claro, trataré de abordar de lo que tengo conocimiento. ¿Quién debe cumplir las sentencias de amparo? Para empezar, tenemos que tener claro que las sentencias de amparo son de dos tipos: las que admiten recurso y las que no lo admiten. Conforme a esto, podemos decir que las sentencias de amparo indirecto admiten recurso, sabemos, revisión, queja, reclamación, y las de amparo directo normalmente no admiten. Las sentencias pues son impugnables e inimpugnables. Eso es como un esbozo para tener claro. Quien debe cumplir principalmente la ejecutoria de amparo debe ser obviamente pues la autoridad responsable en primer término, aunque esto no es de facto, debido a que hay autoridades que aún no habiendo sido
señaladas como responsables en la demanda de garantías, de alguna manera están involucradas en el procedimiento o pueden estarlo. También los tribunales de amparo han ordenado que el cumplimiento debe efectuarse por personas extrañas al juicio de amparo inclusive, de tal manera que no cumplirlas voluntariamente, la ejecución debe llevarse a efecto incluso en contra de la voluntad de esas personas. Por ejemplo, ¿qué sucede si alguna persona está ocupando, por ejemplo, un bien inmueble que es materia del amparo y pues se le concede el amparo a otra persona de que se le regrese ese bien inmueble, aún contra la voluntad de ese tercero, se le tiene que regresar porque así lo ejecuta precisamente la sentencia? Ahí es donde se da la ejecución. Precisamente. Es lo que concierne a lo de quién debe cumplir las ejecutorias de amparo. Muy acertado el comentario que hacía hace unos momentos. Gracias. Sí, también dentro de lo que es el juicio de amparo y sobre todo la ejecución de sentencias, hay varios supuestos que pueden presentarse dentro del cumplimiento de las mismas sentencias de amparo. Sí, claro. Sí, la Suprema Corte de Justicia considera que para poder iniciar el procedimiento de cumplimiento forzoso de las sentencias de amparo que conceden el mismo, se requieren que se actualicen 3 supuestos que son los siguientes: lo que es el desacato, Sí. el cumplimiento en exceso o defecto de las ejecutorias, Sí, claro. y la repetición del acto reclamado. En grandes rasgos, ¿nos podría decir usted qué es el desacato del fallo protector? Sí, claro, trataré de tomar el desacato. El desacato surge cuando la autoridad responsable obligada a cumplir la resolución del juicio de amparo en forma plena o con evasivas se abstiene en forma total a obrar en el sentido de la misma resolución, o bien omite cumplir la obligación de dar, de hacer o incluso de tolerar. Ese es a grandes rasgos el desacato. En cuanto al punto 2, cumplimiento en exceso de efecto de las ejecutorias, creo que usted ya ha tomado muy bien ese tema. Me gustaría que Claro. En ese tema, normalmente ocurre por error, por ignorancia o en ocasiones hasta en mala fe. Sí. Sí, esto se da que en muchas ocasiones las autoridades responsables se pueden exceder en el cumplimiento de la misma sentencia de amparo, sí, pero también a veces en otras quedan cortas, sí. Entonces cuando se da ya sea el exceso o el defecto en la sentencia, Sí. así es. Ahora usted dígame lo que es la repetición del acto reclamado. Sí, claro, la repetición del acto reclamado se da cuando la autoridad responsable, por error o por dolo, repite el acto reclamado sobre el cual el órgano jurisdiccional, o sea, el órgano de amparo, ya había decretado la protección constitucional al quejoso, conforme al artículo 108 de la Ley de Amparo. Si el juez o tribunal resuelve, existió la repetición de los actos reclamados, y si existe, debe enviarse ese expediente a la Suprema Corte de Justicia para que determine si procede la aplicación a las autoridades responsables que están incurriendo en esa repetición del acto reclamado a las sanciones previstas en el artículo 108 de la ley, para que se les procese en base a derecho y a lo que estipula la misma ley, ¿verdad? Por mi parte, es a grandes rasgos, ya que más adelante lo tomaremos a fondo, ese tema de la repetición del acto reclamado. De hecho, ahorita que yo le hacía el comentario acerca de lo que es el exceso y el defecto, Sí. me comentan por ahí que tenemos una entrevista. ¿Qué le parece si vamos a verla? Pues, Y ya después de eso entramos más a lleno qué es el exceso y el defecto en el cumplimiento de las sentencias. claro, adelante. Vamos a la entrevista. Volvimos a salir a la calle a preguntar a la gente ahora qué es lo que entienden por exceso y defecto. Exceso y defecto. Buena pregunta, ¿eh? El exceso, pues, excesarse es de eso de la bebida, ¿no? De que no debes de tomar mucho porque después te ves mal, no es bueno. El defecto, pues, es lo que tenemos todo el mundo. Todos somos defectuosos, tenemos algo, pues. Sí, pues, para mí excederse es sobrepasarse, hacer de más, ¿no? En cambio, el defecto, pues, podría decir yo que es algo mal hecho, algo que no cumple con lo que debería de ser.
Sí, el exceso se utiliza cuando dices ese exceso, es el otro, no sé, algo así por el estilo. El defecto, pues al que se le da el balón, ¿no? Cuando juegas fútbol, qué defecto y esas cosas. Muy bien, entonces ya vimos los comentarios acerca de lo que es el exceso y el defecto para la gente, el público. Ahora yo les voy a dejar un poco más claro cuál es la diferencia entre el exceso y el defecto en el cumplimiento de una sentencia. Sí, el exceso va encaminado a cuando la autoridad responsable de cumplimentar esta sentencia actúa de más o lleva más acciones de las cuales le obliga a la misma sentencia a realizar, y por lo mismo se dice que se excede. En cambio, el defecto viene a ser lo contrario, se podría decir, que no realiza todos los actos a los cuales se le obliga en la sentencia, o no lo realiza de la forma en que debería de hacerlo. Y en sí, ahí es donde está lo que es la diferencia entre el exceso y el defecto en el cumplimiento de la sentencia. ¿Algo más que usted nos quisiera abarcar? Sí, cómo no. Me parece importante tratar el término para la interposición de la misma queja, en este caso específicamente, del exceso y el defecto en el cumplimiento de la sentencia. Nos menciona en el artículo 97, fracción cuarta de la Ley de Amparo, que el término es de 1 año para interponerla, siempre y cuando haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al recurrente de la resolución o acuerdo que impugne, también siempre y cuando haya tenido conocimiento de los hechos o de su ejecución, o se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Otro punto que me parece importante es quién puede interponer la queja. Obviamente cualquiera de las partes que participaron en el juicio de garantías, tanto la autoridad responsable, el tercero perjudicado, el quejoso, pueden, inclusive el Ministerio Público, pueden interponerla. Obviamente si el cumplimiento es excesivo, pues únicamente la queja la podrá interponer el tercero perjudicado o cualquier autoridad responsable a quien le perjudique esa resolución, en virtud de que pues el quejoso se estaría acrecentando. O sea, sería contraproducente que él presentara la queja. ¿Y ante quién se interpone? Según la fracción 9 del artículo 95 de la Ley de Amparo, es ante el tribunal que conoció o debió haber conocido de la revisión. Creo que es importante tocar Yo digo que con esto ya dejamos muy claro, ¿no?, lo que es el exceso y el defecto, sí, claro, en el cumplimiento de la sentencia. Ahora, no sé si te parece que tenemos que ir a unos cortes comerciales. Perfecto. Regresando, adelante, para que te vayas preparando, claro, vamos sí, a hablar de lo que es la repetición del acto reclamado. Vamos a tocar a fondo ese tema. Sí, vamos a unos comerciales, ahorita regresamos. Estudios recientes han demostrado que los jóvenes utilizan un lenguaje propio para comunicarse. Ay, no, mi pelo es una no funciona nada. Insultan. Soy un hijo de me está contando. Cada 2 palabras, insultan. Insultan en grupo o solos. López, al frente. Cuando se pierden. Nos fuimos a la nos van a romper el. Contale el Cuando se juntan, cuando están contentos, cuando sufren, hasta cuando respiran. ¿Qué hijo de qué feo te da? Insultan. Insultan todo el tiempo. Está de madre. Al de este año. Disculpen, pero tengo clase de ballet. So
Bueno, continuamos después de esta breve pausa. Sí. Quedamos en que íbamos a hablar de lo que es la repetición del acto reclamado, ¿verdad? Claro. Bueno, pues la denuncia por repetición del acto reclamado se presenta ante la autoridad que conoció del amparo. La autoridad que conoció el amparo, una vez que reciba de la parte interesada la denuncia por repetición del acto reclamado, deberá darle vista a las autoridades responsables y a los terceros, si los hubiera, claro, Sí. Por el término de 5 días, a fin de que expongan lo que a sus derechos convenga. Después de agotarse este término de la vista otorgada a las autoridades y a los terceros, si los hubiera, como le había comentado, Sí, claro. la autoridad que conoció del amparo deberá dictar la resolución dentro del término de 15 días. ¿Algo más que quisiera abundar acerca de esto? Sí, considero unas cuestiones importantes de la reflexión del acto reclamado y la responsabilidad en que incurren las autoridades responsables. Vamos a tratar este punto. Si el cumplimiento de la sentencia de amparo fuera defectuosa, la que aquí no es procedente la denuncia por repetición del acto reclamado, ya que hay un defecto, nos vamos por la queja, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Otro punto, la denuncia de repetición del acto reclamado queda sin materia o sin efectos si la autoridad responsable o su superior jerárquico dejan sin efecto el acto reclamado denunciado como repetitivo, es decir, simplemente ya no hacen nada para seguir violando garantías. Otro punto, si los actos denunciados como repetitivos fueron consentidos por el quejoso, tampoco procede la denuncia de la repetición del acto reclamado. Esto me parece muy obvio, o sea, si el quejoso consiente esa repetición del acto en vez de promover el incidente, pues simplemente no va a proceder porque ya lo consintió. Es importante referir que para que exista repetición del acto reclamado es necesario que la autoridad reitere las mismas violaciones, esto es bien importante, que cometió en la primera ocasión, por lo que deberá efectuarse un examen comparativo entre el acto reclamado y el denunciado como repetitivo para deducir si la autoridad responsable incurrió en las mismas variaciones o si se trata de un acto reclamado totalmente distinto. Del acto reclamado creo que queda claro estos términos. Pasaremos incidente de inejecución de sentencia, muy importante, por favor. De inejecución Si lo pudiera tomar usted, por favor. Claro, en relación con este incidente, cabe señalar, primero antes que nada, que son 2 las autoridades judiciales federales que deben intervenir en el procedimiento. La primera es el tribunal que conoció del amparo y debe cumplir las medidas tendientes a la obtención de la ejecución del fallo. Requerir sobre la ejecución a la autoridad responsable, dictar resolución declarando el incumplimiento y remitir, en caso de desobediencia a cumplirla, los autos a la Suprema Corte de Justicia. La segunda autoridad es la propia Suprema Corte de Justicia, quien puede requerir a la responsable sobre el cumplimiento de la ejecutoria y resolver si procede la aplicación de las sanciones de su destitución y de consignación ante el juez de distrito. Hay algunos puntos más que tenemos que aclarar de esto. ¿Me puede decir usted algo que quiera agregar? Considero importante tomar el tema del término y el procedimiento para promover el incidente de ejecución de sentencia del que ya hemos platicado. El artículo 113 de la Ley de Amparo ordena que no podrá archivarse ningún juicio sin que quede plenamente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional. Acorde al anterior, podemos afirmar que no existe un término para promover el incidente de inejecución de sentencia. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 113 también de la Ley de Amparo nos menciona lo siguiente: los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo caducarán por inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada durante el término de 300 días, incluidos los inhábiles. Esto quiere decir que si en 300 días no hemos promovido nada, simplemente caducará nuestro derecho para promover. Los procedimientos que deben cumplirse al pronunciar el órgano jurisdiccional de amparo la sentencia protectora, conforme el manual, para lograr el eficaz cumplimiento de las sentencias de amparo, esto se los damos como un relleno para que lo tengan, es muy importante, son los siguientes. El primero es
Determinar en la sentencia en forma clara si el amparo se concede plenamente o es para efectos, pero en los dos casos deberán describirse en párrafos distintos los actos determinados que cada una de las autoridades responsables deberán efectuar. Otro punto importante es, si me permiten, una vez que el cumplimiento de la ejecutoria sea exigible, en el auto que se requiere el cumplimiento de la ejecutoria precisarán si el acto que deba realizarse por cada una de las autoridades responsables es susceptible de cumplirse dentro de las 24 horas siguientes posteriores a la notificación. Esto porque generalmente las autoridades no lo hacen en el término de 24 horas, porque la verdad a veces dentro de su trabajo como autoridad responsable es difícil tener tan rápido restituirle al quejoso su garantía, por lo que se le puede precisar, darle una prórroga, un tiempo, inclusive la misma autoridad lo puede pedir para que se le dé oportunidad de cumplir con la ejecutoria de la sentencia. Se deberá requerir a las autoridades responsables del cumplimiento de la ejecutoria o incluso a aquellas autoridades que deban intervenir en el procedimiento de ejecución, aun cuando ellas no sean responsables, otorgando un término de 24 horas si el acto es susceptible de cumplirse en este término. Si no es susceptible, que es lo que les había comentado, se otorgará el mismo, pero para que se justifique que la ejecutoria esté en vías de cumplimiento. La autoridad responde acorde de que va a cumplir la ejecutoria, pero que necesita más tiempo. Otro punto es que el requerimiento debe hacerse por una sola vez por el órgano jurisdiccional, señalando en incisos separados los actos específicos que cada autoridad debe cumplir. Si la autoridad solicita prórroga para el cumplimiento y justifica obviamente mediante prueba idónea que está realizando los actos pertinentes a tal efecto, y si se trata de actos que no sean factibles de cumplirse dentro de las 24 horas, la prórroga obviamente se les va a conceder por la autoridad. Los órganos jurisdiccionales de amparo deberán llevar un seguimiento preciso y constante sobre el debido cumplimiento del fallo protector, manteniendo estrecha comunicación con las autoridades responsables vía oficio por los medios de comunicación que sean necesarios para estar en contacto de la ejecución de la sentencia. Otra cosa que quisiera arreglar: cuando la naturaleza del acto lo permita y fundamentalmente respecto de actos en que se deba decretar la inmediata libertad del quejoso o restituir al quejoso en posesión de bienes, las autoridades responsables deberán hacer cumplir la ejecutoria conforme lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley de Amparo o incluso ejecutando los propios titulares de los tribunales de amparo. Por mi parte, creo que es importante el que se haya tocado este punto, licenciado. Pues ya se nos terminó el tiempo, pero creo que de una manera muy clara, muy concreta, vimos lo que es en sí todo lo que es la ejecución de las sentencias en el juicio de amparo. Pero antes de despedirnos, me gustaría tener una llamada que tengo aquí donde nos preguntan ¿qué es la queja de queja? Y sí, creo que es algo importante, se nos pasó a comentarlo. Sí. Pero bueno, si el recurso de queja es declarado infundado o improcedente, el agraviado está en posibilidad de recurrir la resolución que se pronuncia al respecto mediante otro recurso de queja. A este es al que se le llama la queja de queja o requeja. Esto es conforme al artículo 95, fracción 5 de la Ley de Amparo, que dice algo así. Dice: contra las resoluciones que dicten los jueces de distrito, el tribunal que conozca o haya conocido el juicio conforme al artículo 37, o los tribunales colegiados del circuito, en los casos a que se refiere la fracción 9 del artículo 107 de la Constitución Federal, respecto de las quejas interpuestas ante ellos conforme al artículo 98, es ahí donde se puede recurrir una queja con este recurso, que es el de queja de queja. Entonces creo que con esto ya queda claro, y pues no me queda de otra más que agradecer aquí al licenciado Verdín por acompañarnos. ¿Algo que quiera decir? No, un saludo, gracias a todos por los comentarios, y aquí estamos en el programa para servirles en lo que se pueda. Gracias. Pues tenemos que irnos, nos vemos en la próxima, cuídense mucho, hasta luego.